haciendo sus pinitos también por ahí y nos habló de Caroline Bisset, que se encuentra todavía en la cárcel y piensa que no le están dando el trato que merece porque tiene una adicción y eso nadie parece que se acuerde. A su llegada a la Argentina, el actor y director teatral Richard Torres hizo una advertencia sobre el estado de salud de Caroline Bisset, la modelo involucrada en el consumo y venta de crack. Según él, Caroline podría llegar a suicidarse en la prisión. Sí, de hecho está mal, ¿no? Está mal porque imagínate una persona que es adicta, absolutamente adicta, que la metan presa y sin contacto con ningún tipo de medicamentos para fortalecer un poco ese tema. ¿Qué puedes esperar, no? Esta chica se puede suicidar, pero yo conociéndola como la conozco, es una bomba de tiempo, ¿no? Torres viajó a Buenos Aires para personificar a un palestino sordomudo en el rodaje de una película, pero como Richard es recontra mosca, aprovechó para llevar su caracterización de Amy Winehouse, con quien dice sorprendió a los gauchos. Amy está viva, decían, ¿no? Y yo regreso en el mes de septiembre para grabar un par de musicales como Amy allá. Ojo, el actor quiso dejar bien en claro la diferencia entre sus caracterizaciones y el trabajo que realiza Carlos Álvarez y Jorge Benavides. ¿Qué diferencia encuentras con los caracterizadores que, por ejemplo, Jorge Benavides, ¿no? Carlos Álvarez? Ellos también se caracterizan, pero ¿cuál es la diferencia contigo? Mis personajes no son bufonescos ni burlones, sino son realmente caracterizados, ¿no? Como la persona tal cual. Tal cual. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, a Amy Winehouse bailando perreo, ¿no? No podría. O a Amy Winehouse o a Johnny Depp, que sé yo, pues en una apoyada. No, yo hago el trabajo que hace un actor serio, ¿no? No estoy diciendo que Carlos Álvarez no sea serio ni nada, sino que ellos son actores cómicos y son maestros en lo que hacen. Cuidado, Richard, que chocas con los grandes.